El texto de la Lectio Divina en Hechos 20 para dar lectura alternada del 17 al 36. Hechos 20, 17 al 36. Esta despedida de Pablo en Mileto de los ancianos que estaban con él. Leo el 17 y nos vamos alternando hasta el 36, que leemos todos. Dice así el 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil me he oído denunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, librado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, y estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para suministraros y daros herencia por todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Amén. En respuesta a esta lectura cantemos el himno número 213, Sembraré la simiente preciosa. El himno 213 es de la sección 10ª, la iglesia, su misión y servicio. Está compuesto por el autor George C. Stebbins. Desde el principio, del 1, paso 1. Sembraré,
lugar, hermanos. Hemos venido hablando del papel de la iglesia en la sociedad, una sociedad que necesita ser renovada. Continuando con esta serie de sermones, hoy hablaremos de la tarea educativa de la iglesia. Dejo lugar al pastor, estemos prontos para oír y recibamos con mansedumbre la palabra de Dios. Quiero invitarlos, hermanos, para que nuevamente abramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos. Y vamos a fijar nuestra atención en el versículo 27. Hechos 20:27. ¿Podemos leerlo todos juntos? Entonces hubo gran... Sí, perdón. No, 27. Porque no he remitido a anunciaros todo el consejo de Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, buen Rey, Padre Todopoderoso, bendecimos tu nombre y te glorificamos por tu infinita gracia y misericordia al convocarnos para que en la reunión de los santos no solamente proclamemos tu gloriosa majestad, no solamente proclamemos tu poderoso evangelio, sino que además seamos fortalecidos y reconfortados con tus promesas y también, Señor, seamos instruidos con tu palabra para conocer tu voluntad y vivir haciendo tu voluntad. Te pedimos la presencia y la dirección de tu Espíritu Santo para que haga de nuestros corazones receptáculos dúctiles y maleables a tu poderosa palabra y que nos dé, Señor, la fe que necesitamos para vivir cumpliendo tu voluntad. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Amén. Cuando hemos hablado de la responsabilidad de la iglesia ante la sociedad, hemos también acotado, recordarán, lo del conocido movimiento llamado Evangelio Social, que ciertamente sí pugnan por una presencia de la iglesia en la sociedad, pero solamente con ayudas de misericordia y, por qué no decirlo de esta manera, como trampa, como gancho, como anzuelo para traerlos a la iglesia. Y hemos aclarado que nosotros no creemos que esa es la manera de hablar de un evangelio social, sino de una transformación, de un testimonio y de un impacto. Explicamos también la gran comisión y en qué consiste el discipulado, recordarán. Y en el versículo 20, que es donde estamos, de Mateo 28, después de haberles dado instrucciones de ir a las naciones, hacer los discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, en el versículo 20 da una siguiente recomendación: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como Pedro lo dice en otra parte, no solo es necesaria la leche espiritual, sino las viandas fuertes, la carne. Y este versículo, enseñándoles, lleva el propósito de enseñarnos a vivir la vida cristiana como testimonio afuera. Que los demás puedan ver el cambio que la palabra de Dios ha hecho en nuestras vidas. En otras ocasiones también hemos hablado de los alcances de este mandamiento, enseñándoles que guarden.
Y este mandamiento va dirigido primeramente a los padres. Es su deber de instruir a sus hijos. Efesios 6, versículos del 1 al 4, que también en otras ocasiones ya hemos expuesto. Recordarán las instancias, la exhortación del apóstol Pablo, ¿sí?, hacia los padres de familia, respecto de esta tarea. Y empieza con los hijos. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Así de sencillo. Y por obvio que pareciera, les he comentado que ha habido chamacos que se acercan a mí preguntándome por qué tengo que obedecerle a mis padres. Así. ¿Sí? Entonces uno se queda así de ¿qué le respondo, no? Bueno, está. Primer mandamiento, porque esto es justo. Honra a tu padre, y les recuerda los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Que vaya bien y se Para que larga. te vaya bien. ¿Sí? No sé si esas canciones ya no se oyen, canciones de pueblo, del hijo desobediente. ¿Sí? Un corrido, no sé cómo se llame eso, que se está peleando, llega su papá, hijo de mi corazón, ya no pelees con ninguno, y entonces el padre dice, quítese de aquí mi padre, ¿sí?, que estoy más bravo que un león, no sea que le vaya a sacar la espada y le atraviese el corazón. ¿Sí? Y bueno, sigue así la canción. Aquí hay una promesa, primero es para que te vaya bien. Entonces no es cuestión de mala suerte, de mal de ojo, de quién sabe cuánto. Es simplemente que no seguimos la justicia de Dios. Y vamos a sufrir las consecuencias. Así de sencillo. No hay más. La mamá le dice al niño, van en la banqueta, no corras. Y el chamaquito va corriendo, no corras. Se tropieza y ¡plá!, se cae y se rompe la nariz. Y se voltea con la mamá como si ella tuviera la culpa. Y todavía se acerca con la mamá y todavía le da manazos. ¿Ven? Es la naturaleza humana. ¿Sí? Simplemente desobedeció y sufrió las consecuencias. Ahí está el punto. Si desobedecemos las leyes, obviamente que va a haber consecuencias. ¿Sí? Pero después, ¿qué es lo que quiero resaltar hoy? Se refiere a los padres. Padres, no provoquéis a ira. No quiere decir que no los hagas enojar. Ay, no, porque se va a enojar mi hijito. Ay, no, porque se va a enojar mi hijita. No. Habla de que los padres abusadores, de los que para todo golpean a los niños, de los que explotan a los hijos, que les compran su cajita de chicles y ahí los ponen a vender. Niños que en lugar de estar en la escuela o en su casa haciendo su tarea, ahí están en las esquinas limpiando coches, vendiendo chicles, vendiendo esto, vendiendo lo otro, cuando esta es tarea y obligación de los padres, su sustento. ¿Sí? A eso se refiere cuando dice no provoquéis a ira a vuestros hijos, no que no los hagas enojar. No es precisamente eso. Pero viene la admonición, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Otra vez, hermanos, disciplina. ¿Cómo la entendemos nosotros? Ah, ¿no obedeces? Paz. Pero, hermanos, en el griego usa la palabra para educación. Lo que está diciendo aquí es precisamente que críe a sus hijos en enseñanza cristiana. Bueno, porque no es el momento de esta, que los mande a una escuela cristiana. Así es, no hay de otra. Los padres tienen que enviar a sus hijos a escuelas cristianas. Punto. ¿Necesita más explicación? ¿Se los explico? Con bolitas y palitos, con manzanas y naranjas. Ahí está, hermanos.
Entonces, vean, si hemos roto un mandamiento, pues entendamos las consecuencias. Allí están, así de sencillas. Entonces tenemos que entender esto de enseñanza que va más allá de las doctrinas, va de dogmas, como se llama. Si es una enseñanza para la totalidad de la vida. Una escuela que te enseñe a ser un ingeniero cristiano, que hace ingeniería desde una perspectiva cristiana. Y no como lo vi. Tenemos que son hermanos que son médicos y cristianos. Viven una doble personalidad. ¿Sí? Entonces, cuando están en la iglesia, se ponen el traje de Superman, súper espiritual, súper canta, súper ora, súper predica, súper evangeliza. Y cuando sale de la iglesia, entonces se pone el traje de Clark Kent. Que nadie se dé cuenta que yo soy cristiano. Y si lo descubren, pues ya ni modos. ¿Sí? Pero mientras pues, calladito te ves más bonito. ¿Sí? Entonces tenemos que enseñar. Eso todavía no nos cae el 20. ¿Sí? Todavía no lo hemos podido entender. En conexión con este mismo pasaje, lo que llamamos analogía de la fe, es cuando comparamos con otros pasajes de las Escrituras. En Primera de Timoteo, capítulo 4, Primera de Timoteo, capítulo 4, el versículo 13. Pablo entonces insistiendo con el pastor Timoteo, con el joven pastor: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y en la enseñanza. ¿Sí? Primera de Timoteo 4, 13. 13. Entre tanto que voy, ocúpate. ¿Han oído la lectio divina? ¿Han oído la palabra lecture? Traducido conferencia. Predica. Sencillo. En tanto que voy, no dejes de predicar. Y no dejes de exhortar. A demandar, a vivir bajo la voluntad completa de Dios. Y ocúpate en la enseñanza. Sigue enseñando y sigue enseñando. Entonces es una tarea ineludible que el Señor ha dejado a su iglesia. Si vamos a impactar en la sociedad, es precisamente porque ellos ven reflejados en nosotros la imagen de Dios. Ven reflejados en nosotros el hacer, el ocuparnos en las tareas del reino de Dios de la manera que Dios nos ha ordenado. Que haya una diferencia entre el panadero cristiano y el panadero no cristiano. El panadero no cristiano es probable que haga el pan solamente para comprarse la chuleta. El panadero cristiano debe pensar que está esas horas, porque no es nada fácil. Bueno, aunque ahora ya hay esas maquinotas para revolver la masa, pero vamos a pensar en los panaderos de hace años que solitos con la masa, ¿no? Y ahora, y moverla, y golpearla, y otra vez que sudaba, ¿no? Que veas esas horas de trabajo en que tu prójimo va a comerse un pan hecho con el amor de tus manos. ¿Pensamos así en nuestro trabajo? ¿O solamente pensamos en que la quincena y punto? Nuestro trabajo debe ser una oportunidad para servir a nuestro prójimo. Así de sencillo y no más. Por eso entonces, si vamos a impactar, es que tenemos que entender que nuestra tarea de testimonio va más allá de los muros de nuestra iglesia. Pablo, cuando llama a los ancianos, les recuerda en el versículo 27: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios.
Esta palabra en su uso loquendi puede tener distintas connotaciones. Por ejemplo, la palabra concilium para denotar un cuerpo colegiado que se une para resolver algo. También tiene la idea de apoyar a alguien con unas ideas, aconsejarlo en algo. Pero nuestra confesión de fe nos menciona y nos remite a los originales, a los idiomas originales en que fue escrita la Biblia. En el capítulo 1 de la Confesión de Fe de Westminster, en el párrafo 8, nos manda a consultar los idiomas originales, esto es el hebreo y el griego. El Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, cuando encontramos esta palabra consejo, la palabra griega que usa es bulé. Y esta palabra bulé, que es un sustantivo femenino para los griegos, significa voluntad. Parafraseando entonces podríamos leer así: porque no he rehuido de anunciaros toda la voluntad de Dios. Esta palabra también tiene la idea de plan, es decir, que Dios no improvisa. Desde antes que llegáramos al vientre de nuestra madre, Él ya nos había dado una vocación, un oficio. Él ya nos había dado mandamiento. Él ya nos ha ordenado a hacer algo. Insisto y repito, Dios no improvisa. Todo está ya dirigido por Él. Es entonces en este sentido que debemos de entender que la tarea de la iglesia es enseñar toda la voluntad de Dios, que abarca no solamente la instrucción doctrinal, dogmática si quieren usar el término, sino que abarca también la instrucción para vivir la vida cristiana afuera. La instrucción para ser una verdadera y auténtica madre cristiana, que dirige su hogar con principios cristianos, que vive su vida de esposa con principios cristianos, su vida de madre con principios cristianos. Lo mismo para el esposo, que ve en su esposa esa bendita gracia que el Señor le ha otorgado, como dice el proverbista, porque la herencia la dan los padres, pero la mujer es un don de Dios. La mujer prudente es un don de Dios. Cuando el joven sigue fiel a la voluntad de Dios, va a buscar a alguien que también sigue a la voluntad de Dios. Pero si un hijo de Abel se va con una filistea, bueno, entonces eso no fue regalo de Dios. Esa fue su contumacia de él. Y cuando rompemos una ley, pues las consecuencias van a venir. Entonces, para enfocar más claramente la importancia de esto en la cuestión de la participación social cristiana, echemos un vistazo a los términos de la Gran Comisión. Hemos también ya tratado de explicar lo que significa el discipulado a las naciones, y se califica al hablar de él sobre cómo introducir a los hombres sacramentalmente en la comunión del cuerpo de Cristo. Primera parte. Y 2, instruirlos en la observancia de todas las palabras de Cristo. Entonces, la tarea se extiende. Y poníamos hace 8 días un ejemplo de la iglesia romanista que prepara a los jóvenes, a las niñas, para hacer su primera comunión. Va a catequesis un tiempo y hace su primera comunión,
Y después de eso, jamás el niño, el joven, el adulto vuelve a ser educado. Simplemente con lo de la misa. Y eso ya fue, eso fue todo, ¿no? Los alcances de esto es que tenemos que enseñarles a vivir la vida cristiana también. Es cierto entonces esto, pero tenemos que aclarar que el discipulado no termina aquí. Porque es necesario hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Se debe notar, como es habitual en el Nuevo Testamento, que la enseñanza del Evangelio es una tarea que hay que hacer. No solamente meditar, reflexionar, poner los ojitos viscos como de borrego en agonía, sino es acción. La fe es acción. Solo donde hay fe hay acción. No es la enseñanza de la simple teoría de los credos aislados de la vida. Dogmáticamente podríamos decir: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Vean todo, la carga de instrucción y de confesión que trae esta sola declaración del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Qué haces, estudiante, cuando te enfrentas a tu maestro de biología pagano? ¿Qué haces, estudiante, cuando te enfrentas a tu maestro de historia o de lingüista o de la lengua nacional, como le llaman o le llamaban, ¿verdad? Y que entonces te dicen, tu maestro de esta materia, que en las cavernas el hombre no hablaba, que el hombre balbuceaba, y que hace miles y millones de años. ¿Qué vas a hacer frente a esto? Ahí están las implicancias. ¿Eres cristiano aquí? Aquí te pregunto por el artículo primero del credo apostólico. Me lo vas a repetir. Creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿Lo sostienes en el aula? Ese es el punto, hermanos. Es a donde no hemos llegado. Donde, como dice el Señor, está dividido tu corazón. Tenemos un corazón dividido. Insistimos y repetimos. No es la enseñanza de la simple teoría de los credos aislados de la vida, sino la enseñanza de una forma de vida. Daniel y sus amigos, cuando fueron llevados a Babilonia, había un sistema educativo y fueron separados porque los encontraron como los más inteligentes de aquellos cautivos. Y la consigna era enseñarles la cultura de ese país que los había conquistado. Y les dieron comida especial y trato especial. Pero Daniel y sus amigos dijeron no. Vean lo que significa decirle no al rey. En esa época, ¿con qué se pagaba, hermanos? Bueno, también ahora, ¿sí? Otros medios más sutiles, pero también ahora. De repente aparecen descuartizados por allá. Vaya usted a saber, pues ahora ya toda la culpa la tienen los narcos, ¿verdad? Ya todo lo hacen, todo lo malo lo hacen ellos. No es que sean tampoco unas blancas palomitas, desde luego que no. Entonces, ese es el punto. Y es lo que no hemos visto, esa importancia para las nuevas generaciones. El contenido de esta enseñanza, como una forma de vida, no debe ser menos que la totalidad de la palabra de nuestro Señor, dada con toda autoridad del mundo. Esta enseñanza, entonces, abarca, por supuesto, la totalidad de la única revelación integral de Cristo, todo el consejo de Dios.
infaliblemente registrada para nosotros en las Sagradas Escrituras. Esto incluye tanto las epístolas como los evangelios. Asimismo, comprende tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Pues nuestro Señor mismo dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. La ley fue establecida y debe seguirse cumpliendo. Hay un orden ley cósmico en el universo. Leyes establecidas por Dios. Y romper esas leyes trae sus consecuencias. Porque la Escritura dice que toda infracción de la ley es pecado. ¿Sí? El mismo Señor sigue diciendo: no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Poquito antes de la Segunda Guerra Mundial, hubo teólogos y filósofos que decían que el hombre había llegado a su madurez, que el hombre en su debilidad había inventado dioses. Ahora, en la era de los enciclopedistas, en la Ilustración, el hombre ya no necesitaba a Dios. Se podía valer por sí mismo. Y entonces hubo teólogos que decían: ahora le podemos devolver sus 10 mandamientos a Dios. Esto no es una mera palabra ociosa de un filósofo. Las ideas tienen piernas. Estas avanzan. Aparentemente son inofensivas. Pero eso lo vemos repetido en la acción, en la actividad, en el trabajo que cada uno hace. Un escritor, León Uris, en su novela Éxodo, que narra el nacimiento o el resurgimiento de la nación de Israel. Y entonces, cuando tienen que enfrentarse a todos los países que los rodearon en esa novela, el escritor coloca a Ari Ben Canán, uno de los protagonistas de la obra, frente al monte Sinaí, porque eso existe. No es de la mitología, como el unicornio, ¿no? Allí está, y ustedes pueden ir, si le pegan al melate, pues pueden ir a conocer el monte Sinaí. Y que ahí se paró Ari Ben Canán con una periodista que le acompañaba y decía: Dios, te devuelvo tus 10 mandamientos. Entonces vean que no solo son frases filosóficas dichas en el aula, sino que estas se plasman en la vida cotidiana, las lleva uno a la vida cotidiana. Y esa es entonces la tarea de la iglesia: enseñarles que también en la vida cotidiana debemos de ser congruentes con lo que creemos y con lo que confesamos. Si hemos de ser obedientes a la comisión dada por nuestro Señor, no podemos reducir el mensaje del Evangelio a nada menos que toda la revelación de las Sagradas Escrituras. Nuestra comisión es abiertamente declarada: instruir para someter la totalidad de la vida del hombre a la revelación escritural de manera integral e indivisible. Dividir la vida del hombre o la palabra de la salvación dada en las Escrituras es dividir lo que ha hecho Dios inseparable. Es decir, son dos cosas distintas. Una es la salvación y otra cosa es la ley de Dios, la acción. Separar estas es un evangelio mutilado. Las dos cosas van juntas, la una y la otra. ¿Se acuerdan de aquella narrativa que nos dio nuestro Señor? De aquel hijo que no podía ayudar a sus padres, que no tenían pensión, ni la pensión que alguien da para los viejitos,
ni para esa tenían. Y entonces el hijo dice, pues mamá, te ayudaría, pero no puedo, porque lo que tengo es corbán. Sí. Bueno, mamá, te ayudaría, pero pues no puedo hacerlo porque esto es ofrenda para Dios, nada más para Él. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿O qué fue la respuesta del Señor? Es necesario hacerlo uno sin dejar de hacerlo otro. ¿Sí? Por supuesto, todo el rico contenido de la palabra de salvación no puede ser enseñado en un solo momento. Como echarnos un licuado de todo, ¿no? Le ponemos espinacas, calabaza, pepino, le echamos de todo, no, pues un super licuado. No. Tampoco en un solo año. Esta enseñanza es un asunto de toda la vida. Quisiera hacerles una pregunta. ¿Los barbolitos tienen clases de escuela dominical? Respondan. Sí. Bueno, unos no porque no los traen, pero otros sí, ¿verdad? Bueno, hablamos de ellos. Los adultos, viejos, arrugados, con canas, porque ya son viejos, ya lo saben todo, no tienen clases de escuela dominical. Sí. La enseñanza es para toda la vida. Nunca terminamos de estudiar. Ay de aquel que se atreva a decir que ya lo sabe todo. Pero la enseñanza deberá hacerse de manera sistemática, coherente y progresiva. Y habrá progreso a medida que la palabra se desarrolle progresivamente. Pero se debe tener sumo cuidado de no dividir y fragmentar la unidad de la palabra de Dios. Se pueden distinguir varios elementos en la revelación bíblica. Se puede, por ejemplo, distinguir un elemento de la ley y un elemento del evangelio, pero nunca se debe dividirlos. Como si pudiéramos dividir las escrituras en partes de la ley y partes del evangelio. Es la totalidad de la ley la que nos instruye en nuestra forma de vida. Dejen citar otro de los tantos ejemplos, uno del Antiguo Testamento. Hay una instrucción para los militares, perdón, no sabía que iban a venir. Y le dice, cuando vayas a campaña, llévate tu torta, obvio, ración seca, ¿sí? Pero le dice, llévate una estaca. ¿Sí? Entre su equipo militar deberían de llevar una estaca. Y cuando te vengan las urgencias, cuando tengas que ir a aterrizar por allá, ¿qué dice? ¿Para qué era la estaca? Haz un hoyito, haz lo que tienes que hacer, y luego ¿qué? Cubre. Principio de higiene, principio de salud, ¿sí? Si nuestros campesinos leyeran la Biblia, sabrían lo útil que es hacer una letrina. Es el principio de las letrinas, ¿sí? Hay principios de la agricultura, etcétera, que los agricultores deben de desarrollar. Allí está el inicio, ¿sí? y que deben de desarrollarlo. Entonces, todo eso tiene que ser instruido. El joven, el adulto, el anciano, los niños, en absoluto, todos. Es la totalidad de la ley la que nos instruye en nuestra forma de vida. Y también lo es todo el Evangelio, ya que no solo revela la salvación de Dios, sino el llamado a vivir coram Deo, término latín que significa siempre ante la presencia de Dios.
el joven debe entender que aunque su papá y su mamá no estén ahí detrás de él y que no lo ven para que cometa una infracción, hay un Dios que lo está viendo y que estamos ofendiéndolo a él antes que a nuestros padres. Y que no solamente aquí debemos de guardar decoro en nuestro vestir, en nuestro hablar, en nuestra presentación, sino que también allá afuera, porque siempre estamos coram Deo. Es cierto que el Evangelio se revela más completamente en el Nuevo Testamento que en el Antiguo, pero también lo es la ley, porque la ley se completa en Cristo, al igual que el Evangelio. De hecho, podemos decir que el Evangelio es la ley y que la ley es el Evangelio, porque la ley apunta hacia el Evangelio. Los holocaustos y todo eso apuntaban hacia qué, eran la sombra de lo que había de venir. Y que esta ley, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, nos llama imperiosamente a la obediencia. Dios en el Antiguo Testamento nos llama a la obediencia. Dios en el Nuevo Testamento nos llama también a la obediencia. Escuchemos algunos testimonios del Espíritu Santo que dejó plasmados en la Escritura. Pablo en Romanos 6, 17 dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. No solo se necesita conocimiento, sino también obediencia. Aquí se transmite conocimiento. Allá afuera vivimos la obediencia. En Romanos también Pablo, más adelante en el capítulo 10, dice: mas no todos obedecieron al Evangelio. ¿Que hay rebeldes? Sí. ¿Que hay contumaces? Sí. Y cita incluso Pablo a Isaías y dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es decir, que aunque nosotros proclamemos todo el consejo de Dios, todo el bulé de Dios, que no nos sorprenda que algunos seguirán siendo rebeldes y contumaces. Y por supuesto que son causa de tristeza. El hijo es causa de tristeza al padre y a la madre, que día con día lo están exhortando a vivir bajo el Evangelio del Señor. Pero el hijo hace absolutamente todo lo contrario. De manera que hay que decirlo. Hay corazones obedientes, sí, gracias a Dios, amén y amén. Pero también hay corazones necios. Y de igual forma hay corazones apóstatas, que habiendo conocido la verdad, que habiendo mamado la leche espiritual de la fe, ahora reniegan de esa fe. ¿Duele? Sí. Pero esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es proclamar y enseñar. Y cada uno de nosotros dará cuenta de sus acciones. Ay de ti, padre, si no amonestas a tu hijo, si no lo instruyes. Pero ay del hijo que fue instruido y amonestado y no obedece. Aunque papi quiera abrazarlo y ayudarle, mami quiera ayudar, se enfrentará, si no obedece la justicia humana, se enfrentará con la justicia divina. Y el apóstol lo dijo: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. También es
necesario anunciar. Que no solo es este llamado a la obediencia, sino también incluso hay una advertencia como la que acabamos de mencionar. Y en segunda de Tesalonicenses, a partir del versículo 17, la segunda parte hasta el versículo 9, leemos: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y excluidos de la gloria de su poder. La cuenta final llegará y entonces será demasiado tarde. Una ocasión un hermano nos comentaba que él llegó a su casa y se cree por antonomasia que los rusos son ateos. Bueno, si hay cristianos también, Dios tiene pueblo ahí, pero la mayoría pues son ateos. Y en aquel entonces un gobernante, Nikita Khrushchev, estaba en el poder. Llega un día el papá cristiano a su casa y le dice a sus hijos, a su familia, pues dice: hoy Nikita Khrushchev se dio cuenta que Dios existe. Y responde el niño: ¿ya se hizo cristiano, papá? No, ya se murió. Hoy estuvo en la presencia y ya no hay vuelta para atrás. Su oportunidad se acabó. Esta es la oportunidad. Este es el momento. Después de esto ya no hay más que hacer. Esta comprensión de la unidad orgánica, la integridad de la totalidad de la Escritura como la palabra de salvación de Dios en Cristo es crucial. Es también fundamental, crucial y fundamental para la comprensión bíblica de la tarea educativa que la Iglesia tiene para con cada uno de los redimidos. Si la Iglesia ha de impactar en la sociedad, será con un testimonio integral de hombres y mujeres redimidos que viven vidas integrales y que llevan a cabo cada una de sus tareas bajo el principio direccional de la totalidad de las Escrituras. Solo así habrá impacto. Pero si aquí seguimos rezando, pero allá seguimos cantando esas canciones tan horribles, tan eróticas en sus palabras, pues ¿de qué sirve que aquí decimos soberano Señor de los mundos? Si Dios no es soberano, no es soberano ahí. Es también necesario recordar que desde los inicios de la creación misma, frente a la tesis de Dios, se levantó la antítesis. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de esto, ¿sí?, seréis como dioses. ¿Sí? Les promete ser igual y es más superiores que Dios. Esta antítesis siempre se enarbola y se sustenta como si fuera la verdad misma. No hay otra verdad que esa. Tú desciendes o de las estrellas, del polvo cósmico, o de los coacervados, de la amiba, del caldo de opario, de la molécula de metano, o desciendes del Pithecanthropus erectus. Tesis es, para decirlo en plural,
que se levantan sobre la tesis verdadera. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y creó Dios al hombre. Esa es la declaración. ¿Lo sostienes en el aula? No, pero mi día se va a venir para abajo. ¿Lo sostienes frente a tus amigos? No, ya no voy a ser aceptado en el círculo. Un hermano de aquí, uno de nuestros médicos, daba su testimonio. Bueno, mientras hablamos como colegas, somos muy cuates. Y hablamos así, pero cuando le hablamos del Evangelio, como a Pablo, ahí tú iremos otro día, palabrero. Nos sostenemos en esos momentos. Cuando el Señor recién me rescató y yo llevaba mi Biblia, eso me decían los colegas: tira ese libro, te va a embrutecer, te va a entontecer, déjalo. Ahí está. Siempre nos van a decir que allí están esas verdades. Siempre van a contradecir esa verdad. La antítesis siempre se enarbola como si fuera la verdad misma, enseñando falsas doctrinas. Aquí un pequeño paréntesis. Es significativo, si lo notan, y si no lo habían notado, obsérvenlo de aquí en adelante, que la Escritura nunca habla en plural de verdaderas doctrinas. Noten, no habla en singular. Siempre hablan en singular y siempre dicen doctrina. En cambio, la Escritura misma, cuando habla de otras enseñanzas, las denomina como falsas doctrinas. Las pluraliza, porque no es una, sino muchas. Porque esa es la naturaleza del pecado: dividir y fragmentar. Pero la verdadera doctrina de Cristo es siempre singular. No son muchas enseñanzas, no hay numerosas doctrinas, sino una enseñanza completa que no se puede dividir. Pero a este cúmulo de doctrinas que se levantan contra la verdadera antítesis, Dios les tiene nombres especiales. Primera de Timoteo 4:1, que nos habla, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y las doctrinas de demonios. No son verdades, son doctrinas de demonios. Todas esas falsas enseñanzas son doctrinas de demonios. En otra parte, a los Colosenses, en el capítulo 2, los versículos 20, 21 y 22, Pablo dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, estoiheia, ¿qué quiere decir? Los principios del humanismo, los principios del humanismo, ¿sí? Tú ya no puedes seguir esos principios. Tú no estás llamado a obedecer esos principios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a sus preceptos? Ellos te dicen cómo debe hacerse la política. Hay que destruir al oponente. Vean las pasadas elecciones en Estados Unidos, los contendientes. No estoy diciendo que estaba a favor de este ni a favor del otro, pero vean el daño al que están decididos a hacerlo. Los contendientes
¿cómo se llama esta mujer? Clinton, Hillary Clinton. Hillary Clinton, Trump, etc. ¿Qué noticia salió por ahí? Que quién sabe qué cosa había hecho con los rusos y va para abajo. Aquí en México. Un panista que había no sé qué bodega y que quién sabe cuánto, y le pegó duro. Le pegó duro. Ya después, no es cierto, no había tal cosa, pero ya las elecciones habían pasado. ¿Esa es la política? No. La pregunta no es si debemos o no hacer política. Sí debemos hacer política. La pregunta es cómo hacer política. Y así cada una de las tareas. En Hebreos 13, versículos 9, hay una clara advertencia para todos nosotros, los niños, nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestras señoritas. Hebreos 13, 9. Aún para nosotros los adultos, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. La cultura no debiera tener un poder avasallador sobre nosotros. No es la cultura la que determina cuál es nuestra forma de actuar. Es la ley de Dios que transforma nuestra cultura en una cultura cristiana. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Y de manera similar, notamos que las Escrituras siempre hablan de la verdad. Nunca dice que haya verdades. Y que tengamos que confrontar esta verdad. Tú eres la verdad. Tu palabra es la verdad. Dijo nuestro Señor Jesucristo a referirse a sus padres. La verdad no son muchas, sino una sola e indivisible. Solo hay una verdad, la tesis de Dios. Y toda verdad que se levante haciendo hacia sí misma como verdad es una antítesis. Nuestra comisión entonces, para nosotros como iglesia, la que nos fue dada en la gran comisión, es una instrucción, es una comisión para instruir a los hombres a vivir a la luz de la única palabra integral de salvación dada en la Escritura. ¿Dónde comenzamos? Con el conocimiento del Antiguo Testamento, los maestros de los primarias, del Nuevo Testamento, con las doctrinas de los catecismos. ¿Y qué están llevando a los jóvenes? Juan 3:16, lo que les enseñaron cuando eran parvulitos, lo que les enseñaron cuando eran primarios, lo que les enseñaron cuando eran intermedios. Juan 3:16, lo que les enseñaron cuando eran abuelitos. Juan 3:16. ¿Qué están aprendiendo los jóvenes? Filosofía cristiana. Argumentar. Bueno, no sé cuál sea el texto que están estudiando ahorita, no digo, porque hay un currículum para los jóvenes, ¿sí? Entonces ven, la doctrina va en desarrollo, va en avance, va en progresión. Estudian un catecismo sencillo, se van a un catecismo más complicado y así va en aumento. Esa es nuestra tarea como iglesia. Cualquier cosa menos que esto es un incumplimiento de la voluntad de nuestro Señor para su iglesia. Se nos ha dado un mensaje como iglesia, un mensaje para que lo proclamemos al mundo. El mensaje de la Escritura,
increíblemente rico en su plenitud de significado para la vida del hombre. La vida no es un fárrago de dogmas, de prescripciones y proscripciones, de síes y de noes, de autorizaciones y prohibiciones. La Biblia es el principio rector de la totalidad de la vida. Pues si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo. ¿Cómo entonces, esposo adúltero, vas a glorificar a Dios con un adulterio? Ay, sí, ya me imagino, para la gloria de Dios. Pues, ¿cómo, hermanos? Entonces vean que la congruencia que debe de haber entre nuestra confesión y nuestra acción. O el muchacho, que también lo he dicho muchas veces, llega muy contento, ¿no?, con su papá y su mamá. Mamá, me saqué un 6. Alabado sea el Señor. Los estudiantes, los nuestros por lo menos, tienen que sacar 11 o 10. Los maestros tienen que darles a deber calificaciones. ¿Sí? En conclusión, hermanos, gracias a Dios, ¿verdad? Uf, ya no lo aguantaba. Sí, hay muchas implicaciones. El mandato no es solo aquí, es impactar en la sociedad. Ahí en el surco donde el Señor nos ha puesto, ahí en el núcleo donde el Señor nos... Ahí debemos de ser luz y sal. Por lo tanto, ¿qué necesitamos como iglesia? Para que podamos vivir ese evangelio allá afuera. Uno, necesitamos salir de nuestro búnker templista. La adoración no empieza y termina aquí. Aquí comenzamos. Aquí se nos dan instrucciones. Y allá afuera actuamos. Todo lo que aprendimos aquí, lo llevamos a cabo allá afuera. 2. Nos urge, amada iglesia, nos urge salir de nuestra prisión moralista. El evangelio no es solamente pórtate bien. Sí, pórtate bien. El evangelio no es solamente no te emborraches. Sí, no te emborraches. Pero si ahí nos quedamos cortos. Tenemos que salir de esa prisión moralista a la cual muchos de nuestros mentores nos han llevado. Por tanto, en tercer lugar, nos hace falta salir de nuestro exilio cultural en el cual nos han colocado los cainitas, hijos de Jezabel. Tú habla de tu Dios allá afuera, fuera del aula, todo lo que tú quieras. Pero aquí somos científicos. Como el científico no fuera religioso. Es religioso también. Hemos adoptado ese rinconcito a donde nos han aventado los filósofos, los científicos, los sociólogos. Nos han dado un lugarcito allí. Este es tu rinconcito y no te muevas de aquí. El mandato cultural manda, ordena y demanda que tú y yo debemos presidir el desarrollo cultural del universo. ¿Los cainitas van a dejar de hacer ciencia? No, lo seguirán haciendo, pero sabrán que hay otra forma de hacer ciencia. Y finalmente, en cuarto punto, es preciso, es necesario, es urgente, es imperativo. ¿Qué más palabras puedo buscar? Ya no sé con qué palabras decírselos, hermanos. Pero urge que salgamos de ese marasmo en el cual hemos caído y abrazar nuestra vocación de servicio como siervos de Dios,
custodios de nuestro prójimo y mayordomos de la creación en toda su amplitud y significado. Y que Dios nos ayude a llevarlo a cabo y nos perdone por nuestras negligencias y pasividades. Oremos. Padre Santo, a tu iglesia, débil, imperfecta, sencilla, le has dado una enorme tarea, pesada para los frágiles hombros de mujeres y varones, también llenos de debilidades. Tareas que tus ángeles con mucha facilidad llevarían a cabo. Sin embargo, te ha agradado que este puñado de hombres y mujeres que tú has rescatado sean los que conquisten el mundo, los que conquisten el universo, los que conquisten este cosmos que tú has creado. La tarea es horrorizante, porque es gigante, porque es grande, Señor. Y nos parece imposible llevarla a cabo. Pero queremos, como lo han dado testimonio, tus hijos de otros tiempos. El que decía, contigo asaltaré muros, contigo derribaré ejércitos. Si tú vas con nosotros, si tú, Señor, estás con nosotros, podemos romper nuevamente incluso los muros de Jericó. O como aquel intrépido hombre que toda la noche había intentado pescar y ni un pez había caído en la red. Pero cuando tú le dijiste, echa la red, donde no había peces, su respuesta fue, toda la noche lo hemos intentado y no ha habido nada, pero porque tú lo dices, echaré la red. Señor, que cada vez que lo intentemos y que hablemos de tu poderoso evangelio y que haya respuestas sarcásticas, respuestas burlonas, Señor, que nuestra fe no sea minada, sino confirmada y fortalecida. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En pie, hermanos, vamos a responder a la palabra predicada cantando el himno 214, Pronto la noche viene. Himno 214, compuesto por Lowell Mason y traducido por Herminio Velasco, de la sección 10ª, la iglesia, su misión y servicio. Compás 13, 3, 4. Gozo, vigor, salud.
a una